Vamos a comenzar con esta jornada de deporte responsable y sostenible, que les garantizo es un puntapié maravilloso para poder introducirnos en algo que sucede hace mucho tiempo y que hoy vamos a poder incorporar no solo herramientas, sino también información, experiencia, conocimiento, con una apertura que por supuesto nos va a dar la posibilidad de entender ¿de qué se trata? Algunos de ustedes ya lo saben y otros están buscando más información. Vamos a ir invitando al estrado entonces a quienes van a estar a cargo de esta apertura oficial, el doctor Ginés González García, que es rector honorario de la Universidad de Salud. Le damos un fuerte aplauso a él entonces. Lo recibimos en esta casa. Bienvenido, Ginés. Están cerrados, ahí está, ahí se escucha. Lo invitamos también al estrado a Daniel Scioli, que está ahí con nosotros, para generar esta apertura. Sí. Y también a Carlas Murillo, presidenta del CET, profesor que formó parte además de la Comisión Económica del Barcelona Fútbol Club. Está en una entrevista, Carles, pero ya está viniendo. Mientras tanto, vamos a dar comienzo entonces invitando a Daniel. Le van a colocar el micrófono. Mientras eso sucede, vamos organizándonos porque realmente les decía que esta jornada es una jornada en la que tenemos el principal objetivo, que es ni más ni menos que incorporar conocimiento, pero también valoramos y mucho la experiencia. Ahí viene entonces Carlas Murillo. Le damos, por supuesto, este aplauso cálido, argentino, 100%, a un referente del deporte responsable y sostenible que, por supuesto, estará aquí con nosotros compartiendo su experiencia, su conocimiento, y fue, digamos, realmente el precursor de que esto hoy pueda suceder junto a la Universidad de Salud y a Ginés González García, que es el rector de esta casa. Daniel Scioli, si decimos Daniel Scioli, ¿qué decimos? Deporte, de arranque, Daniel. Es algo que, por suerte, todos los argentinos... ¿Los sentamos, les parece? Vamos a sentarnos, así vamos a estar más cómodos. Si decimos Daniel, decimos deporte. Si decimos deporte, siempre fue algo que te identificó, Daniel, y que más allá de todos los caminos que recorriste, es algo que te acompañó durante toda tu vida, en las buenas y en las malas, podemos decir. Hablar del deporte responsable, sostenible, para algunos es una moda, pero para otros que abrazaron esto desde el principio tiene que ver con la coherencia, ¿no? Así es. Primero les agradezco mucho a Ginés, a todo el equipo de la Universidad de Salud y en especial a los presentes que a pesar del calor concurrieron a esta convocatoria que esperemos podamos influenciar con nuestros testimonios positivamente para alentar y motivar al maravilloso mundo del deporte, que es una gran escuela de vida y que impacta tan positivamente en la salud. Después, cuando tenga oportunidad, me voy a referir a mi propia experiencia personal y lo que sigo haciendo todos los días, deporte. A la mañana a veces el pádel tenis y a la noche lo que describo como un gran gimnasio de la mente, que es el ajedrez, que tiene muchos valores que lo usamos en la vida cotidiana: táctica, estrategia, resolver problemas, administrar el tiempo. Así que amo el deporte que marcó mi vida para siempre, en éxitos, en adversidades, en mi salud, en la mejor vacuna contra el estrés. Y recuerdo con Ginés cuando en el año 2002 nos tocó integrar juntos. Yo era secretario de Turismo y Deporte, Ginés era ministro de Salud, en la presidencia de Dualde, un momento muy difícil del país. Encabezamos una caminata, ¿te acordás?, por la costa atlántica inolvidable. Argentina Camina se llama. Argentina Camina. Argentina Camina, exactamente. Así que realmente es un gusto, lo llevo en el alma y estoy siempre agradecido a mis padres, que de chico era la escuela, el club de barrio y hacer deporte. O sea, es que muchos referentes de las gestiones locales del deporte que hoy están aquí presentes, sí. Y eso que vos decís es clave, ¿no? Porque esa niñez, esa infancia, donde se pueden hacer accesibles distintas disciplinas, garantiza un futuro definitivamente asociado al bienestar. Sí, te ordena la vida, claro. Te da una actitud positiva, te enseña valores como el trabajo en equipo, a respetar las reglas, la cultura del esfuerzo y fundamentalmente el club de barrio, que es el gran semillero de los deportistas,
porque es muy importante tener una visión del ecosistema institucional integral del deporte, ¿no? Que son los deportistas, que es la dirigencia del club de barrio, que muchas veces hace un gran sacrificio sacando tiempo a su familia, a su trabajo, para volcar esa vocación a organizar espacios del deporte. Y en especial, llegando aquí, con toda la dificultad de un día caótico del tránsito, recordaba, ¿no?, el fundador de nuestro movimiento, el general Perón, como marcó un camino de hitos para el deporte argentino y que tenemos que tenerlo muy presente, de lo que son los Juegos Evita, que creo que este año se cumplen 75 años y que hay muchos testimonios de deportistas de alto rendimiento que llegaron a lo más alto, que fue precisamente cuando detectaron esos talentos en los Juegos Evita, que con Alejandro Coria, en su momento ministro de Salud de la provincia, mantuvimos ese espíritu y esa inversión social del Estado en el deporte, que es la mejor acción preventiva. Bueno, los Juegos Evita tuvieron una importancia también porque tenían que atravesar un control sanitario y muchas enfermedades se detectaron ahí, ¿no es cierto? Y en especial en un momento muy particular donde hemos atravesado una pandemia que ha golpeado no solamente la salud, sino también el estado de ánimo, y el deporte tiene eso, te genera una fortaleza anímica, espiritual, que después es algo muy importante para aplicar en cualquier orden de la vida. Yo inclusive, cuando fui presidente de la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados, escribí un libro que tenía que ver con esto, ¿no? El deporte, la salud, y también tengo otro libro. Acá está, no lo hice porque venía hoy acá, está el testimonio, y después lo voy a dejar. Mirá. Y acá está la foto del Pichichi, obvio. Sí, obvio. Futsal, perfecto. El deporte que me apasiona, porque en cada barrio donde viví me gustó impulsar un espacio para la práctica del deporte, como hizo mi viejo en vida con el Club Villa Crespo, que fue el primer club donde yo empecé natación, que fue mi primer deporte, salí campeón argentino en 200 metros pecho. Después viví 15 años en el Abasto, que no era lo que soy, en un barrio con mucha marginalidad, muchos problemas de adicciones, y allí promoví el Abasto Boxing Club, donde después salió un campeón mundial, el llamado el Tyson del Abasto, un testimonio maravilloso. Y algo similar encaré en Villa Laniata. Cuando llegué había, me acuerdo cerca de mi casa, mucho ruido los sábados a la mañana, domingo, digo, ¿qué pasa ahí? Era que se juntaban en un potrero, venían de distintas villas y jugaban ahí los chicos. Un día le conté esta historia a Maradona, le dijo, tenía que venir a visitar a los pibes, me dice, no quiero ir, solamente quiero jugar, me dijo Diego. Y digo, bueno, ¿vas a jugar? Sí, voy a ir. Bueno, a partir de ese momento, después vino Tevez, Agüero, bueno, Ginés me ha acompañado muchas veces en ese espacio que con el tiempo después lo institucionalizamos, y hoy es Villa Laniata, el club de futsal, uno de los grandes protagonistas de la liga, y ahí pude ver también el impacto positivo del deporte, de integración, de contención, y por eso cuando me ha dado la oportunidad Ginés generosamente de estar hoy aquí, quiero tratar de ser un motivador para acercar al mundo del deporte. A veces parece que no tenemos tiempo por la agenda, por lo que sea. Yo me acuerdo cuando era gobernador, las primeras reuniones a la mañana la tenía arriba de una cinta y con un jugador ahí me decía, pará de correr, y por ahí se pasaba 45 minutos, una hora, pero te genera una claridad donde muchas veces uno cree que está perdiendo el tiempo haciendo deporte, pero después lo recuperás. Y también el deporte en todas las edades, caminar, hacer natación, andar en bicicleta, correr, lo que sea. Y en todas las circunstancias. Menos también. Deporte mecánico. Fíjate, Claro. que fue el deporte que me dio la mayor trascendencia, la motonáutica, porque mi viejo decía, bueno, deporte sí, pero deporte mecánico no. Y yo le decía, papá, la motonáutica no es un deporte de riesgo, la lancha ahí andaban 100 kilómetros por hora. Mirá la vuelta de la vida, después teníamos que andar a 250 kilómetros por hora, pasó lo que pasó. Y pude salir adelante por haber practicado deporte, porque el deporte te da una fuerza de voluntad, una garra, y también una actitud, no renegar con lo que pasó, sino aprender. Aprender, mirar para adelante, y cuando a veces alguno me carga y me dice, no es acá, siempre la fe, la esperanza, el optimismo, tiene que ver con eso, porque el deporte naturalmente es eso. Cuando uno sale a la cancha no lo hace para perder, lo hace para ganar. Y tiene mucho que ver también el deporte con la política, porque la política también es una actitud, es voluntad, es perseverancia,
es tenacidad, es trabajo en equipo, es soportar presiones, administrar los tiempos. Así que más que nunca esa escuela de vida, tal cual lo describió el general Perón, está muy vigente y tiene que estar muy en la agenda de las políticas públicas, ¿no es cierto? En todos los niveles del deporte. Y cuando uno ve el éxito de la selección argentina, hay que analizarlo profundamente. Los grandes éxitos deportivos no son un golpe de suerte o de casualidad. Tiene que ver con un trabajo muy arduo, con objetivos claros, con estrategia, con disciplina, con orden, con no internismos tóxicos que van generando un deterioro en el clima que hace falta para llevar a las cosas a la victoria. Y yo me acuerdo de esta selección cuando llegó a Brasilia a disputar la Copa América, ya cuando lo fui a recibir el avión, y lo dije públicamente, esta vez ganamos la Copa América. ¿Pero qué te pasó? Lo vi Scaloni con esa actitud, lo vi la integración de jugadores con experiencia como Messi, con Di María, con toda la camada de chicos jóvenes, estaba bueno en ese momento. Y después dijo, bueno, van a pasar cosas buenas, y pasaron. Y también el deporte, ya que ahora tengo un rol diplomático, como ustedes saben, también Ginés, mi gran maestro en eso, porque él fue un extraordinario embajador en Chile, y me acuerdo fue las primeras personas que yo consulté con su experiencia, ¿no? A mí me tocó el desafío de reconstruir la relación con Brasil, y me acuerdo cuando fui secretario de Turismo y Deporte, en un momento muy difícil en Argentina, los deportistas, cada uno fue un gran embajador para promover el turismo en nuestro país, y eso es muy bueno. Por eso algunas ideas que quería compartir con ustedes. Sí, muy importantes. Hablaste de salud emocional, hablaste de la salud mental y el deporte, hablaste de cómo reinventar esa pasión que tenés y llevarla en cada lugar que estuviste, en cada barrio, cómo transformar esas realidades. Y me pongo siempre en el lugar del otro, el que está ahí y capaz que juega al fútbol, le gusta algo y hoy tiene la posibilidad de gestionar y de cambiar alguna realidad. Por eso es tan importante la presencia de Carles y esta oportunidad de la universidad, porque hay que formarse, hay que incorporar herramientas. Lo que vos hiciste toda tu vida de manera autodidacta, quizás hoy puede encontrar una formalidad y quizás también puede permitir acceder a un montón de información que está ahí, al alcance de tu mano. Así es. Y también te lleva una actitud no ser quejoso, ¿no? Como ustedes saben, soy goleador de Villarania hasta el Pichichi. Y yo digo, bueno, no cuando olvidemos. te metes en el área chica para meter un gol, a una patada te vas a comer. Sí, entonces, es muy probable. Eso te lleva también, cuando vas logrando objetivos, no tenés que ser quejoso. Te levantás, te caes, vas para adelante. Es eso. Y la verdad que es algo que he tratado siempre, en distintos momentos de mi vida, que esté presente en un espacio, en mi agenda, más allá de mi vida, mi etapa empresaria o cuando comencé mi carrera política, siempre encontré un espacio dentro de mi agenda para el deporte que me hace ver los problemas de otra manera. Inclusive cuanto más dificultad encuentro en el camino, más tiempo dedico al deporte, y eso hace que uno se sienta mejor, el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Y tenemos que lograr mucha atención a los clubes de barrio, ¿no? Que es muchas veces en las campañas políticas se pide mucho las instalaciones a los clubes y después que terminan las campañas nos olvidamos los clubes. Eso es muy importante, porque aparte es un punto de encuentro no solamente deportivo, social, cultural. Mis padres se conocieron en un baile de carnaval en un club de barrio, por ejemplo. Mis mejores amigos los hice en el club de barrio. Entonces, eso, el rol de las federaciones, articular la inversión pública con privada del deporte, el rol y los valores del movimiento olímpico, que tiene que ver con eso, con la paz, con la integración, con la fraternidad entre los pueblos, ¿no? Ese fue el origen un poco de los Juegos Olímpicos. Y es eso. Así que te agradezco mucho. Nos encanta tu testimonio, porque no hay, ahí es pura ver, 100% experiencia sería todo lo que nos compartiste, es lo que viviste y cómo te atravesó. Ginés, ¿cómo se te ocurre finalmente proponer esta jornada? Sabemos que sos hincha, no voy a decirlo porque ni falta que hace de qué club sos hincha, pero que te apasiona el deporte y hacer esta jornada y tener la posibilidad de acercar a profesionales y referentes. Se me ocurren muchas cosas, pero déjame que se pueda ir Daniel, que Daniel tiene muchos compromisos. Me tengo que ir a Brasil. Tengo que ver ya te estás volviendo. Bueno, te agradecemos. No, porque estoy implementando un acuerdo que logramos que se firme
con Lula, con el presidente Alberto Fernández, que tiene un capítulo muy interesante, porque obviamente con Bolsonaro la agenda estaba muy restringida, tema económico, energético. Ahora hemos logrado ampliarla, donde hay un capítulo de integración educativa, donde tiene el deporte un rol, integración universitaria, que es muy importante el rol de las universidades en los deportes. Hay universidades, por ejemplo, el caso de La Matanza, que tiene un campo deportivo modelo, y también hay un capítulo de integración en materia de salud. Entonces, el gran desafío, bueno, llegar antes, y el deporte te permite eso. Así que estoy totalmente abocado a eso, pero no le quería fallar al gran amigo, que sé cuánto empeño, cuánto talento, cuánto sacrificio para este lugar que sea una usina ideal en la cual yo me apoyo mucho. Cuando tengo una duda con respecto a un programa, algo, al primero que llamo digo, bueno, contame a ver en esto que tengo que hacer, ¿no? Y ahí van saliendo las ideas, porque me gusta la autoexigencia, que es algo natural que aprendí en el deporte. Batí un récord, después quería mejorar la velocidad, si andaba 200 quería andar 210, es eso. Entonces, creo que en este trabajo, en esta responsabilidad también, yo siento cómo me influye el deporte y también la planificación y la organización. Y con esto me despido, una anécdota que tengo de quien fue mi copiloto, mi maestro en la motonáutica, diseñador, constructor de las lanchas, Fabio Bussi, que se mató hace un año con Luca Nicolini en la lancha de la NA Argentina, y cuando yo no la corrí más, ellos con esta lancha hacían distintos récords mundiales, y en un récord de Monte Carlo a Venecia se llevaron por delante una escollera. Entonces, Bussi, cuando yo me subí a la lancha con él, me acuerdo cuando fuimos a ganarle a la hegemonía norteamericana con nuestros motores diésel, con la NA Argentina, él era un obsesivo, ¿no? Entonces, la lancha tenía una cápsula, algunos seguramente se acuerdan de esa imagen. La cápsula B tenía un tubo de oxígeno porque si la lancha se daba vuelta, había que accionarlo para poder aguantar ahí mientras se llenaba de agua y uno podía salir. Tenía otro dispositivo, también los sentadores. Y le digo, Fabio, escuchame, tanta cosa esto. Me dice, Gaucho me llamaba él a mí, me dice, uno tiene que estar preparado y planificar para cualquier tipo de alternativa. Y decía él, las carreras se ganan 50% antes de largar y 50% antes de la carrera. A partir de eso, escribí un libro famoso en Italia, porque más allá de la motonáutica y lo deportivo, por los valores, por las ideas que él expresa allí, que se llama Proyectare per vincere, planificar para ganar, es decir, no improvisar. Y esa actitud, esa disciplina es lo más lindo que a mí me quedó de mi etapa de la motonáutica, ¿no? Esa eficiencia, esa excelencia, la oportunidad de conocer todo el mundo. Yo corrí durante 10 años en la mayoría de los lugares del mundo, en el Mediterráneo, corrí en Inglaterra, corría en Estados Unidos, en Noruega, en Suecia, también en Latinoamérica. Y ahí también me quedó una extraordinaria experiencia de no idealizar que afuera hay un mundo mejor, que es todo maravilloso. Tenemos el mejor país del mundo, tenemos que desarrollarlo y tenemos que tener una actitud deportista, unirnos en equipo con capacidad. Proyectar para ganar. Llegar a bandera. De nuevo acá. Gracias, Daniel. Él dice que consulta conmigo, y la verdad que es cierto, alguna vez lo hemos hecho, pero en realidad yo tengo un auxiliar cada vez que me quedo sin nafta en el medio del Paraná, que es el amigo que viene con su lancha, me rescata con esto y el otro. O sea, es un servicio recíproco. Uno me llama a mí y me dice, escuchame, ¿qué estás llamando, Rubén? Porque un íntimo amigo nuestro está pasando un momento difícil. Le digo, ¿por dónde se quedó? Allá, por el Paraná. Era las 8 de la noche. Le digo, ¿cómo en el Paraná? ¿Y qué le pasó? No sabe. ¿Qué tiene? Bueno, conclusión, iba a mandarme a buscar, y digo, no, pues yo a buscar, pues de noche, la ancha, oscuro, el río, peligroso. Bueno, conclusión, digo, mandame la ubicación, y más o menos me explica, bueno, finalmente doy con el lugar. Estaba él ahí, con la lancha media boyando, al lado de un rancho en el río Paraná, y yo antes de acercarme le digo, escúchame, primero te quiero preguntar algo. ¿Quién fue el mejor gobernador de toda la historia de la plaza? ¡Oh, Daniel! Me decía, con tal que lo rescate. Digo, a ver qué pasó. Pero lo más lindo lo que pasó
todavía tenía un recorrido donde él tenía que llegar, que faltaba 1 hora, no es que se quedó como Reutemann a 2 minutos de llegar y dar otra vuelta. Le faltaba 1 hora. Bueno, conclusión, pusimos el bidón y después. Yo creo que la excusa fue que había venido a comer a mi casa, una pizza, Claro. un buen vino. Hagamos y esto. dejamos la lancha ahí. Así que esa fue, creo, la única vez que yo lo pude asistir en especialidad, porque siempre él generosamente me asistió en todo. Gracias, los dejo por mi No, gracias, Daniel, a vos. Buen viaje. Chao, querido. Un aplauso, este aplauso es para vos. Bueno, un aplauso entonces para esta maravillosa experiencia que nos compartió. Gracias, Daniel. Se va directo a Brasil. Un placer tenerte. Ginés, te preguntaba antes, más allá de estas anécdotas que te pintan de cuerpo y alma, porque te gusta el deporte, todos los deportes, no solo el fútbol, te apasiona navegar también. Y sobre todo te apasiona transformar, ¿no? Porque esta posibilidad que tenemos de compartir esta jornada es justamente con ese principal objetivo, continuar un camino de transformación. Y los sueños, además. Claro. Yo confieso que como hay muchos colegas que por ahí sueñan que, no sé, le falta una materia, ¿viste? Se vuelven locos, Sí. que no se recibieron. Yo la verdad todavía sueño que puedo llegar a ser el 9 de Racing. Muy bien. Y No hay bueno, que dejar de soñar. Y lo siento, además, en cualquier momento se me da. Y sí, ¿por qué no? Estoy en edad. No, a ver, uno, obviamente la actividad física, el deporte hoy es de una magnitud en el mundo que era impensable hace 30 o 40 años. Es hoy una actividad de física importante, la deportiva en sí mismo, es un entretenimiento brutal, es un negocio monstruoso con un mercado increíble, es muchísimas cosas, pero sobre todo tiene un desarrollo, una expansión que asusta, ¿no? En el sentido que es notablemente rápido la evolución que tiene, como está pasando con la sociedad. La sociedad está teniendo muchos cambios culturales, muchos cambios obviamente tecnológicos, pero también esto que yo digo, el cambio cultural brutal de la jerarquía que tiene el deporte en la vida de cada uno y el tiempo que lleva el deporte en la vida de cada uno. Aunque no seamos practicantes, todos somos observantes, leemos la noticia, vemos qué pasó con tal jugador, qué equipo tal cosa. Así que esto que estamos haciendo hoy, Nati, a mí me gusta mucho. Primero porque hace mucho que lo queremos hacer. Ahí hay un señor Sí. que hace muchos años que viene diciendo que tenemos que hacer más en deporte. Mi amigo Néstor Pan, hombre que dirige la CONEAU. Pero además de todo eso, a veces, le digo una cosa muy, muy profunda desde el punto de vista de la salud. Yo siempre he creído que la salud no es del sistema médico, y más allá que el sistema del enorme aparato mundial que es hoy la estructura de salud, sea en medicamentos, sea en servicios asistenciales, lo que sea, hoy la salud es el número 1 del PBI mundial, del gasto, la salud. Entonces, la idea de que la salud es una cuestión que depende de los médicos, de los medicamentos, de los hospitales, a nosotros nunca nos gustó, no es que desechemos eso, pero nosotros creemos que la salud, primero que nada, es de cada uno de nosotros y por lo tanto debemos cuidarla. Nosotros nacemos con un stock de salud y de ahí en más lo vamos desgastando. En la medida en que por ahí nos excedemos, no hacemos las cosas que tenemos que hacer, se nos gasta más rápido. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿cómo hacer que el enfoque sea no ver cómo consumimos medicamentos, cómo consumimos atención médica, sino cómo producimos salud nosotros, cómo hacemos como fábricas de salud? Y obviamente la actividad física y el deporte son eso, son lugares donde en realidad la salud se produce, no se usa o no se consume. Y eso no es poco, decir lo que uno produce. Y después, por otro lado, muchas de las cosas que pasan en el mundo de hoy es algo que no me imaginaba yo y creo que casi ninguno de nuestra generación, que es el fragmentamiento, la desintegración que hay, los espacios que son de unos y no de otros. Entonces la escuela, que era un mecanismo integrador fenómeno, hoy es escuelas públicas y privadas. Los barrios, que era también la integración del barrio, es barrio privado, barrio público. No sé, los transportes, transporte privado. Es decir, hay pocos lugares que quedan de integración de la sociedad. En una sociedad que está tendiendo a fragmentarse cada vez más. Si hay algún lugar donde esto no sucede, es en el deporte y en la actividad física. Esos son verdaderos integradores. Cuando vamos a la cancha somos todos iguales. Cuando estamos haciendo alguna cosa somos todos iguales en términos deportivos. Y eso no es poco. No es poco porque uno de los problemas que tiene la sociedad contemporánea es cómo se va confrontando, cómo se va peleando, cómo se va segmentando, dirían los que saben. Y eso en realidad
la colaboración que tiene, como dije antes, el deporte y la actividad física es importante. Una cosa que leí hace unos años, decía que uno de los problemas que tenía la especie humana, que se estaba bombardeando con algo que era impensado. O sea, nosotros estábamos durmiendo 2 horas menos por día, estábamos consumiendo un 30% más de calorías por día, no todos, ¿no? Pero digamos, en general, la gente que tiene acceso a todo eso, y sobre todo, estamos con un 30% menos de actividad física. Esas 3 cosas combinadas sobre un grupo humano tienen consecuencias en el corto plazo, ni siquiera en el muy alto plazo. Y de hecho, parte de ellas, como la obesidad o como la falta de actividad física, ya se empiezan a notar. Entonces, ¿cómo lograr? No solo más cantidad de vida, porque hoy la cantidad de vida es... nunca vamos a llegar al Matusalén bíblico. La cantidad de vida tiene un reloj biológico y ahí está. Lo que nosotros tenemos que hacer es llegar bien a esa calidad de vida, a esa cantidad de vida. Es decir, no es tanto de vivir más años, es vivir mejores años. Y en ese sentido, la actividad deportiva, la actividad física, ayuda muchísimo, tanto como bien decía Daniel, mentalmente, en salud mental, como también en la salud física. Y no hay nada mejor que sentirse bien para vivir bien. Por eso creo que hoy el deporte atraviesa muchas de las cosas de problemas de hoy. Problemas que tienen que ver con integración, problemas que tienen que ver con segmentación, problemas que tienen que ver con discriminación. Muchos de ellos hoy, piensen lo que pasa hoy las mujeres deportistas y lo que son hoy con respecto a lo que eran 20 años atrás o 10 años atrás. Tenemos acá una leona que sabe bien y hace con la cabeza lo que significaba una mujer en el deporte y lo que tuvieron que luchar, pero también se ganaron su lugar, como en tantas otras cosas. Por eso la universidad siempre quiso hacer esto. Digo, no solo por lo que me decía Néstor. ¿Y qué pasó? Y bueno, como tantas otras cosas, buscamos a alguien que tuviera un poco más de experiencia que nosotros. Y en este caso tengo el honor de tener a mi derecha, no significa ningún contenido ideológico lo que digo, pero tengo... Venite. Carlos es un amigo mío de hace muchos años, hemos tenido el honor de hacer muchos módulos internacionales en Barcelona. Él es profesor catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y bueno, realmente hace mucho tiempo es un fanático del deporte, ha dedicado bastante tiempo de su vida a su amor, que es el Club Barcelona. Tiene un maravilloso libro que muestra cómo un grupo de hinchas, muy sin vincularlo con nada que no fuera la gloria de su propio club, en ese magnífico libro lograron poner a Barcelona como uno de los 4, 5, 6 clubes más importantes del mundo. Y además, bueno, es el presidente de la Asociación de Economía del Deporte de España. Y para nosotros es un gusto grande. Yo siempre digo que el conocimiento es la función de acá. Nosotros como universidad tenemos que, obviamente, producir conocimiento, pero también nuestra obligación es distribuirlo. Y también nuestra obligación es enseñar a aplicarlos. Y en ese sentido, el conocimiento, todo lo que podamos propio, pero también el conocimiento ajeno es muy importante. Y por eso, en esto que iniciamos ahora y que va a seguir con un curso muy trascendente que vamos a hacer dentro de pocos meses. Y nada, quiero agradecer a los que trabajaron y mucho por esto. Primero, a la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Extensión Universitaria, lo dije al revés, pero bueno, que trabajó todo muy fuerte el equipo, a la FAN, con mi amiga Natalia, que como siempre pone el cuerpo, el alma y todas las ganas, y a todos ustedes. Realmente esta es la casa de todos, siempre intenta ser la casa donde se cumplan los sueños de cada uno de nosotros, y en general hemos tratado y seguimos tratando que así se cumpla. Así que bienvenidos todos y nada, cambiamos el orden, porque Daniel se tenía que volver a Brasil, por eso hicimos lo que hicimos, por eso es la razón de esta cierta anarquía. Pero la están pasando bien, que eso es lo importante. Bastante ¿La están bien. pasando bien? Yo Con dije la fresca, que sí, no con sé. la fresca no va muy bien. Está muy bien. feliz, Después sí. hay un catering, no sé si te contaron, porque No. hay que charlar después de todo No, lo que vamos no a lo escuchar. sabía, no es la parte sabía. importante también. ¿Cómo que no? Gracias. Bueno, y llegó Adelante, el querido momento. amigo. ¿Querés presentarlo vos a tu amigo? Qué mejor. Gracias, Ginés. Hace muchos años, cuando en uno de estos módulos internacionales que íbamos a Barcelona, que pasábamos bien, obviamente de los profesores que nos recibían, y
Bueno, Barcelona es una linda ciudad, además no puedo decir otra cosa porque tengo un catalán al lado que si no te matan, si no dices eso. Pero nada, entonces, bueno, ahí descubrí la pasión de Carlos por el fútbol y ahí sí tuvimos un escenario compartido mucho más importante. Después, bueno, alguna vez que vino acá lo veo a Rodolfo Braceli allá que también me quería conocer porque le gustaban los libros suyos, Rodolfo. Bueno, la cuestión es que ahí enganchamos y después paramos muchas veces a hacer esto. Lo que pasa es que como todas las cosas pasan, a veces uno no demora en concretar los sueños, pero por eso digo, hoy es un sueño y seguramente lo que vendrá va a tratar de ser igual o mejor con respecto a lo que ya hemos vivido. Hay muchos docentes propios y también de europeos que están obviamente con una experiencia distinta, con el manejo y lo que se llama ahora la gobernanza de los clubes y de la actividad deportiva. Y eso, como bien decía Daniel, hoy es un tema de Estado, no es un tema de cuestión individual y que tiene que ver con el gusto o el no gusto de cada uno. Es un tema de Estado, sirve para todo, sirve para la salud, para la integración, para el bienestar, para el futuro de un país. Es enseñar a sortear las adversidades. Y las adversidades son parte de la vida. Y en la medida en que uno las sortea, es como le va mejor en la vida que cuando no la supera. Eso no es mío, es la teoría de Toynbee de por qué se desarrollan las civilizaciones. Bueno, gracias. Y adelante, Carlos. Te escuchamos, Carlos. Gracias. Experiencias y herramientas para gestionar el deporte con una mirada social, económica y ambiental. Nos apasiona la propuesta que tenés. Bienvenido. A ver si está prendido el micrófono, si no te prestamos. A ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver, Sí, habla. sí. Sí. ¿Se escucha? Se escucha. Bien. Bueno, pues sí, pues adelante. Gracias. Muchas gracias, Inés. Natalia, por la... Sí. Te doy el mío y vos me das el tuyo. A ver, ahora sí, mejor. Bueno, por la presentación, de todas formas, como yo he dado clases en aula de 350, alzo un poco la voz y yo creo que a la última fila llegaría por lo menos el 80% de lo que iba a decir. Luego lo que pasa, no sé si aguantaría la hora, o no, mejor dicho, la media hora que tengo de tiempo. Bueno, gracias por la invitación, feliz de volver a estar en la Universidad de Salud, no es la primera vez, ahora con otro rubro, hablando de tema de deporte y obviamente pues feliz también de estar de nuevo en Argentina y poder compartir algo que me apasiona y algo en el que yo trato de poner mi punto de vista, mi contribución modesta, intentando que de alguna forma el sector del deporte salga beneficiado. Y si el sector del deporte sale beneficiado, significa que todas y cada una de las personas que directa o indirectamente participan del sector, sus agentes más directos, los que practican el deporte, los que asisten a espectáculos deportivos, los que viven también del deporte como elemento de negocio, aunque el deporte pueda no importarles, de alguna manera puedan hacerlo de una forma más coherente con aquello que es hoy en día la realidad en la que vivimos, con todos sus retos y todos sus desafíos, pero también sus enormes posibilidades y sus enormes oportunidades. Se trata entonces de que yo, a ver si... por aquí tengo la presentación, bueno, o más o menos la memorizo. Bueno, esta es la presentación personal. Sí. Bueno, yo como estoy acostumbrado a dar clases, si me permiten, yo, como si estuviera en el aula, sí, pero sin estar en el aula. Bueno, esta es una presentación personal que voy a saltar porque creo que estaba también en la documentación que han recibido. Yo lo que les voy a plantear es que, no debate que intervengan todo porque nos agotaría el tiempo, que piensen mentalmente a responderme la pregunta que yo les voy a formular. Si yo les preguntara en su entorno más próximo, familiar, incluso de amigos más cercanos, ¿qué porcentaje de personas creen que fundamentalmente para ellos el deporte es algo importante en su vida? ¿Qué contestarían? Digo, no me respondan porque no habría tiempo para todos y les voy a facilitar la respuesta. Seguramente habría una parte de ustedes que me darían alguna cifra. Todos, la mitad menos uno, el 70%, apenas nadie, ninguno. Este sería un perfil, estoy convencido de que seguramente, y esto lo dicen las estadísticas, que se hacen frecuentemente en muchos países con respecto al interés que desperta el deporte en la población, no en los deportistas,
esta respuesta daría una mayoría de personas que piensan que el deporte es un tema importante para ellos. Habría otro colectivo que no respondería tan precisamente y diría, o bien diría, depende, o bien diría, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de deporte? Bueno, los que respondieron depende, y hago un paréntesis, yo cuando voy a una jornada me llevo como objetivo por lo menos aprender un par de cosas. Entonces yo les voy a dar ahora una muy sencilla y al final habrán aprendido por lo menos una cosa. Cuando ustedes pregunten a cualquier ciudadano cualquier cosa y la respuesta sea depende, el que le responde es economista, como yo. Por lo tanto, ya hemos aprendido una cosa. La segunda, cuando contestan, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Ahora vamos a ver esto del pase de las diapositivas. ¿Alguien me dirigir para que me pasen la diapositiva? Sí. Alguien podría definir, bueno, el deporte como estilo de vida. Bueno, también es un concepto muy amplio. En todo caso, hay algunos autores, muchísimo más de los que yo he referenciado aquí, que de alguna forma responden a de qué estamos hablando y cómo afrontamos este estilo de vida. Fíjense que las frases son grandilocuentes, importantes. Finalmente estamos hablando de algo que tiene que ver con una actitud, decían, y ahora me voy a tomar aquí los que intervinieron antes, porque hablaron de actitud, efectivamente, es una actitud respecto a la vida y a la forma de afrontar la vida. Para algunos incluso llegan a decir, es que si no hubiera el deporte yo no sé qué haría. No sé cuáles serían mis objetivos de vida, no sé qué pensaría para pasado mañana más que los elementos de subsistencia básica, la alimentación, el trabajo, porque se ha de ingresar alguna plata, obviamente, etcétera, ¿no? Para los que confiesan que el deporte es un estilo de vida, es una forma de sensibilización respecto a un fenómeno que llamamos deporte. Luego entraremos en algo más en particular para a qué nos referimos cuando hablamos de deporte. Por tanto, como el deporte como estilo de vida, y por atrás, por favor, para la anterior, como estilo de vida significa que es un estilo de vida para aquel que lo practica de manera aficionada o amateur, como dicen ustedes aquí. Nosotros lo pronunciamos a la francesa, amateur, para ustedes amateur, si no me confundo, ¿no? Es decir, que practican el deporte porque de alguna forma se sienten bien, recuperan la forma física, es una forma de socializarse. Hay muchos motivos que hacen que una parte importante de la población haga práctica deportiva. Y otros, lo que pasa es que participan del deporte como espectadores. Se hacen socios de un club, participan de la vida de un club, asisten a espectáculos deportivos. Es otra forma de vivir el deporte. Cuando hablamos del deporte en general, contemplamos las dos perspectivas. El que practica el deporte, sea de manera personal, individual, sea para preparar una competición aficionada o no, o bien aquel que asiste a un espectáculo deportivo. De hecho, en economía del deporte, que es una disciplina muy joven, se distinguía esto diciendo deporte activo, deporte pasivo. Le digo, cuéntenme ahora qué pasivo es el espectador que va a una cancha. Ya no porque se mueva mucho, sino que sencillamente lo que hace es seguir el partido y mientras estar con el dispositivo móvil haciéndose fotos, mandando un comentario. A mí me pone de los nervios, claro, tener al lado a alguien que no ve tanto la cancha y está pendiente del dispositivo móvil, pero seguramente es una cuestión de edad. Esto es como leer la prensa en papel, yo no le puedo hacer nada. Pero son dos formas diferentes que, para entendernos, cuando hablamos de estilo de vida y de deporte, entiendo que es cualquiera de las dos cosas. Bueno, alrededor del deporte hay un sistema, ahora se llama esto el ecosistema, que queda como más serio. Bueno, llámenlo como quieran, es decir, todas aquellas cosas que circulan alrededor del deporte. Y una muy importante, la mencionaba Ginés, es lo que el deporte le puede ahorrar a la sociedad en cuanto a influir en la actividad física. Aquí aparecían antes, por favor, sí, aquí, algunos recortes de prensa de un estudio europeo muy reciente, publicado hace menos de un mes, en donde da cifras
de aquello que se ahorraría el sistema, no el sistema de salud, el conjunto de la sociedad, si se impulsara más la actividad física y la práctica deportiva. Con lo cual esto ya nos da pistas, y este era un poco el mensaje, uno de los mensajes que voy a tratar de trasladarles, que cuando hablamos de políticas públicas en el ámbito del deporte, no es única la responsabilidad del secretario, si existe, o el responsable del ayuntamiento, del gobierno provincial, del gobierno nacional de deporte, allí donde por suerte puedan tener rubros de deporte, que no siempre pasa, sino de otras muchas carteras. La política pública es mucho más amplia. Ya que estamos en la Universidad de Salud, es el ejemplo que en clase de Economía de la Salud decíamos cuando afirmábamos que para mejorar la salud de la población el sistema sanitario contribuye mucho, pero también contribuye la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad en los automóviles, la prevención de accidentes laborales, de accidentes domésticos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, son cuestiones muy de 360 grados y no focalizados en el tema del deporte. Ahora sí. Para lo malo también hay el tema del dopaje, el tema del arreglo de los partidos, el tema que, como habrán leído la prensa, y no voy a hablar del Barcelona únicamente para lo bueno, sino también para la posible cuestión que ahora está encima del tapete. Es decir, que bueno, ves como cualquier otro sector un ámbito en donde convive aquello que es a lo que aspiramos y que reproduce los valores del deporte, pero también hay quien se aprovecha, quien intenta hacerse de esto una oportunidad de vida. Bueno, y esto es esta es la realidad, ¿eh? Por lo tanto, lo que hemos de hacer es tratar de avanzar en el sentido de minimizar todos estos riesgos, todos estos defectos y levantar todo el elemento positivo. Estamos en una sociedad en la que las transformaciones son permanentes. De hecho, no es una frase mía, sino esto, como ven, viene muy de atrás, pero todo el ambiente de la tecnología, de todo lo que supone aplanar el mundo, hacernos más cercanos de una forma u otra, esto cambia las maneras de plantear incluso los modelos de vida, y por lo tanto lo que hemos de hacer es tratar de adaptarnos a esta situación cambiante. Y aquí es donde interviene, adelante, lo que yo entiendo como el cambio que debe tener la gobernanza de las entidades deportivas, y cuando hablo de entidades deportivas también, de nuevo, pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser más chicas, medianas, grandes, cualquier ámbito de organización deportiva tiene alguien que la gobierna, alguien que la dirige. Por lo tanto, estamos hablando de gobernanza en este sentido. Y creo que hay tres elementos, que es lo que voy a dedicar los próximos minutos, que de alguna forma son los que condicionan o orientan lo que debería ser un gobierno, vamos a llamarle, saludable de una entidad deportiva. Vamos a ver cada uno de estos tres pilares. El primero es la tecnología. La tecnología está aquí, nos guste o no nos guste. La aprovechamos, la utilizamos. A veces la maldecimos, ¿no? Sobre todo cuando no nos hemos dado cuenta de desconectar el localizador y resulta que yo mire no sé qué a través del dispositivo móvil y a continuación al día siguiente me llegan 25 anuncios, o sin poner el localizador porque el micro debe estar, aunque esté apagado, resulta que está abierto, ¿no? Y nos parece que nos vayan espiando. Bueno, pero está aquí, la tecnología está aquí. En el mundo del deporte, obviamente, la transformación digital está presente y lo está de muchas formas. Lo está, lo está en el ámbito del rendimiento deportivo, lo está en el ámbito del espectáculo deportivo. Ahora, cuando contemplamos seguramente desde los medios, desde los dispositivos de ajeno, o sea, no presencialmente, o lo reproducimos luego, vemos los mapas de calor, la realidad virtual, es decir, todas las cuestiones tecnológicas. No me voy a adelantar a la intervención de Marcelo Gatman dentro de un rato, que nos hablará con detalle de todo esto. Pero es decir que nadie puede ponerse de espaldas, ¿no? El típico entrenador de fútbol de la libretita y del papel, un holandés muy conocido aquí, por cierto, pues bueno, pues son perfiles que han ido perdiendo su capacidad de utilizar la tecnología en favor de un resultado determinado. También
Bueno, este es, digamos, un resumen. Cuando hablamos de tecnología, como digo, no voy a insistir en esto. ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, estamos en una vida de inmediatez. Muchas veces los que tenemos más edad que los que tienen menos, decimos, bueno, es que los más jóvenes viven las cosas de manera inmediata. Las cosas han de ser de hoy, no para mañana, no, para dentro de 4 minutos. Y los que tenemos más edad decimos, bueno, ¿y dónde está la reflexión? Repensárselo. Bueno, el mundo hoy es un mundo de absoluta inmediatez. Estábamos pensando en una cosa, bueno, lo pasó con ayer hablando del tema de lo que hacíamos hoy y lo que vamos a hacer a partir del mes de abril, y decíamos, bueno, ya, es que hemos de empezar y hemos de poner una sesión informativa la semana que viene y se nos contagia el tema este de la inmediatez. Entre otras cosas, ¿no? Desaparecen los intermediarios, teóricamente, luego resulta que siguen existiendo algunos. El tema de la transparencia es importante y el tema de la seguridad de nuestra información también, ¿eh? Y esto es algo que está presente y lo hemos de saber gestionar. ¿Esto qué implica? Un cambio de modelo, es un cambio de modelo absoluto, tanto en lo social como también en lo cultural, ¿no? Aquí tenemos de nuevo ejemplos con la transformación digital, por ejemplo, de las operaciones que tenemos con la administración pública o con los bancos, que hay personas que todavía, pues por razón de edad, no tuvieron nunca un dispositivo, o si tuvieron un teléfono lo tienen para llamar. Ya no va enchufado a la corriente, sino que es inalámbrico, pero no le pidan más cosas. Entonces, ¿qué hemos de hacer de esto? ¿No? Hemos de arreglarlo. Vivimos en una sociedad digital y esto nos plantea retos. Nos plantea retos, como ven, importantes. En el mundo del deporte, pues la adulteración de los resultados deportivos es un ejemplo de cómo la tecnología, o sea, aquello de los maletines para pasarle la plata a aquel que se deja marcar un gol o amaña un partido, esto ya ahora ya va también digitalmente, ¿no? Va todo digitalmente. Por mucho que adelantemos las cosas, hemos de preservar la incertidumbre, sobre todo en los acontecimientos deportivos. Si cada uno de nosotros supiéramos que cuando vamos a una cancha el resultado será 3-1 a nuestro favor o 2-4 en favor del contrario y además expulsarán a 2, seguramente a la cancha no iríamos, ¿no? Miraríamos la crónica al día siguiente, mejor dicho, las crónicas de los periodistas ya no dicen el minuto en el que se marcó un gol, porque ya lo hemos visto todo, al día siguiente no lo sabemos de memoria, es decir, cambia todo, también la comunicación. El primer elemento de todo es la tecnología. Segundo, bueno, vivimos en un mundo, lo que estamos sufriendo estos días aquí, sufrimos el mismo tema de calor y de temperaturas altísimas en Europa el verano pasado, es algo nuevo. Bueno, yo cuando leí, he batido otro récord, he estado en una ciudad que hace 117 años que no hacía tanto calor, también me lo pongo en el labor de récords personal, que tengo unos cuantos, ¿no? Buenos y malos. Entre otras cosas, cuando el Papa Francisco dejó de ser lo anterior y pasó a ser Francisco, yo estaba en Buenos Aires. Es otra cosa también de récord personal. A veces va a favor y a veces va en contra. Bueno, el cambio climático. Y esto es lo que nos da la oportunidad de definir que el deporte ha de ser sostenible también. O sea, el deporte ha de contribuir a evitar los efectos del cambio climático y a ser respetuoso con el medio ambiente. Y esto lo podemos hacer de muchas formas. Lo podemos hacer utilizando materiales reciclados, utilizando elementos que consuman menos energía no renovable cuando debemos utilizar energía, pues, para iluminar un estadio, etcétera. O bien, aquí hay ejemplos, cualquier ejemplo, hay muchísimos más obviamente, de utilización de elementos, de recursos, de materias primas para conseguir dañar menos el medio ambiente. Y el tercer elemento es lo que pisamos. Bueno, me dicen lo que pisamos y los que nadan, o lo que hacen motonáutica. Bueno, pues digo lo que pisamos en el sentido más amplio del término. Es decir, la tierra, el agua, todo lo que el aire, ¿no? Porque también hay deportes aéreos. Es decir, el medio para entendernos, esto yo llamo el territorio. Y de alguna forma lo pongo aquí como tercer elemento porque, se quiera o no se quiera, los que practican deporte lo harán en algún lugar físico. Alguien me dirá, bueno, yo es que me he comprado una app y ahora lo hago desde casa. Muy bien, lo haces desde casa en términos virtuales
o tienes un suelo y te compras una alfombrita para hacer yoga o para hacer el pilates o lo que sea. Siempre hay un medio físico que en genérico le vamos a llamar el territorio. El territorio, adelante, cuando hablamos del territorio lo tenemos tanto para los espectáculos deportivos como para la práctica deportiva o incluso la actividad física, sencillamente andar, ir en bicicleta, hacer un ejercicio en un parque público. Y ahí, de alguna manera, es lo que les decía hace un rato, esto ya no depende seguramente del secretario de Deportes, que seguramente podrá dar su opinión, tendrá una capacidad de influencia, la que sea, pero finalmente hay el del presupuesto de obras públicas que dirá, ¿tengo presupuesto o no tengo presupuesto? Entonces, si cada uno va por su campo, por su lado, mal vamos. Si entendemos unos y otros lo que significa la utilización del territorio para el beneficio en deporte, habremos avanzado muchísimo. Bueno, un ejemplo de cómo esto se concreta es con las agendas urbanas. Esto está tomado de la Agenda Urbana Española, pero este es un tema que no nace en España, obviamente, esto es a nivel internacional, en donde de los objetivos estratégicos el quinto habla de favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. Tiene que ver con los elementos de movilidad física, el tráfico en las calles, pero también de facilitar la actividad física. Por lo tanto, ahí tenemos con el tema del territorio un tercer elemento muy importante a considerar. Como ejemplo, y para concretarlo en algo y para aducir un poco de Barcelona, antes de la entrevista, bueno, ¿cómo definir a Barcelona? Pues bueno, desde que le dije, cosmopolita, abierta, modernista, todo lo que quiera. Bueno, pero también tenemos algunas cosas singulares que tienen que ver con el tema que ahora nos trae aquí a colación. Se creó un instituto que se llama Instituto de Salud Global Barcelona, lo que ha hecho es intentar concienciar mediante programas de los beneficios de la práctica deportiva, entre otras cosas. De hecho, los 5 elementos que ellos definen, que Salud Global Barcelona definen, el tema de la contaminación, el tema del ruido, el cuarto, actividad física. No es un invento lo que yo estoy intentando decirles ahora, hay referencias y esta referencia de un instituto potente como es el de Salud Global, el que uno de los puntos tenga que ver con el deporte, con la actividad física, para mí es un referente a tomar en cuenta y en consideración. Bueno, esto es un ejemplo, 2 ejemplos de programas, ¿no? de concienciación de lo que no conseguimos si no hacemos actividad física o lo que deberíamos hacer para cuidarnos mejor y para tener mejor estado de salud. O bien Zaragoza, que define pues sobre todo una ruta de facilitación en la ciudad de ir caminando. Una ciudad más pequeña, más chica, esto es más fácil, pero necesita un programa, una ordenación, una señalización, además de una concienciación, temas de comunicación, etc. Y otro ejemplo que ahí por la parte consorte lo pongo por si acaso, cuando llegue a casa no me diga, ¿y no has hablado de Valencia? Bueno, pues sí. Bueno, este es el río Turia que pasa por Valencia y cómo quedó después de una inundación atroz que hubo por allá los años 50 y pocos. El río quedó así, se desvió el cauce del río para evitar nuevas inundaciones y quedó un espacio de la anchura de un río. Claro, los ríos en España son ríos, en comparación, en fin, son ridículos, son son arroyos, ¿no? Bueno, de todas formas esto debe tener quizá una anchura en su lugar más ancho de igual de 200 o 300 metros. Y esto quedó inutilizado. Y al cabo del tiempo, la ciudad de Valencia pensó que ahí tenía una oportunidad. Bueno, esta es una imagen del mismo río. Lugares para hacer práctica deportiva. También para competir. Vale, gracias.
Y por tanto aquí ha habido la voluntad política de los responsables del ayuntamiento, del gobierno valenciano y obviamente de los responsables del tema deportivo. Bueno, y para ir terminando, ¿cuáles son, a partir de todo esto, las que yo entiendo las vías de avance? Hemos de intentar impulsar este buen gobierno de las organizaciones deportivas, hemos hablado de formas de cómo hacerlo, poniendo el foco en generar procesos que permitan una transformación social. Es decir, si no cambiamos las cosas, no estaremos donde estábamos. Hemos de hacer un paso más, hemos de hacer un paso adelante para tratar de cambiar a mejor las cosas. Y obviamente, lo humanístico, puesto ahora en esta frase, contando con las personas y pensando para las personas. Es decir, que lo que son los valores del deporte de forma genérica y concreta, las podemos elevar al tema de la integridad, de los valores en general de las personas, de las sociedades en su conjunto, de cómo se relacionan. Aquí el tema multicultural, el tema transcultural, el tema de la diversidad de género, el tema de la inclusión. Hemos de pensar, cuando digo pensar en las personas, es en todos y todas las personas, no para los colectivos favorecidos por el tema de la preparación física, sino absolutamente para todos. Bueno, yo antes mostré una diapositiva parecida, en donde aparecía solamente la palabra gobernanza, porque no les iba a explicar quién era el asesino antes de cometerse el crimen, y ahí les puse los 3 elementos que yo les he contado hace un momento. Que de alguna forma podrían luego cada uno de estos expandirse en muchos más, para que quepa en la diapositiva y se lea. Aquí les he puesto pues unos cuantos que serían como subepígrafes de cada uno de los 3 que yo les contaba al principio. Y permítanme, hice una referencia geográfica a Barcelona y otra a Valencia, permítanme que haga otra a Cataluña. Se habló también antes aquí de la actitud, del tema un poco de la transversalidad. Uno cuando profesionalmente está acostumbrado a trabajar con personas que no son de su propia formación, como es mi caso, yo me siento extremadamente feliz, porque logro entenderme con un abogado, con un ingeniero, si hace falta con un psicólogo, con un médico también, aunque haya menos mejor, pero bueno. Porque el mundo es así, el mundo es tan plural que necesita profesionales especializados en cada una de las facetas y cada uno en su papel diferente. Esto es, no sé cuántos de ustedes, esta es la pregunta final del examen de hoy, ¿no? ¿Cuántos estuvieron en Cataluña y conocen esto de los castillos de personas, los castellers? Bueno, los castellers, la foto que saqué es para entender que todos y cada uno de los que están aquí, incluso los de arriba que aplauden, también, ¿no? También. Pues seguramente entre los que aplauden, alguno debe ser el sponsor que paga a los castellers la indumentaria o algo parecido, el alcalde que lo ha promocionado, yo qué sé, ¿no? Pero todos los de abajo, sobre todo, todos hacen su función, incluso los que están en la base. Y la base no son los que van de verde, que es la equipación de los castellers de Vilafranca, que son los campeones del mundo, de Cataluña y del mundo, obviamente. Aquí, claro, como no sé si fuera de Cataluña hay muchos castellers o no, alguno debe haber, ¿no? Pero es una labor de equipo. Y al hablar de labor de equipo en un ámbito del deporte, pues no es complicado de explicar a lo que me estoy refiriendo. Todos y cada uno tienen su determinado papel y esto es lo que va a facilitar la gobernanza. Y así, ahora para terminar, sencillamente decirles que esto es el contenido, lo que nos inspira, la apuesta formativa que vamos a empezar en abril, Dios mediante, en términos de cada uno de estos elementos, pero claro, cada uno de ellos desgranados por parte de personas especialistas en el tema, con una visión internacional, porque los docentes van a ser aproximadamente mitad argentinos y mitad extranjeros, con esta visión, como digo, transversal y con una finalidad que es tratar de contribuir a la mejor gobernanza de las entidades deportivas. Esto es entonces nuestro objetivo. Tienen toda la información que les han facilitado aquí en la entrada y en la documentación. Cualquier pregunta, consulta, nos tienen a su disposición. Yo personalmente, como director del curso y muchos de los que van a intervenir esta tarde aquí, como docentes y participantes, luego al final podemos conversar por si alguien tuviera alguna pregunta y si no, pues con el personal de la Universidad de Salud.
Bueno, pues muchas gracias. Y aquí tienen mis temas. Carlos, muchísimas gracias.